Desde tiempos remotos los dirigentes, gobernantes y reyes de muchas naciones han luchado por tener un territorio que ponga su nombre en la historia, dando así campañas para conquistar tierras y volverse leyendas. Hola, estos son Tops Históricos y estos son los 5 imperios más grandes de la historia. El Imperio Qing. La dinastía Qing cubrió 5.68 millones de millas cuadradas de tierra, casi el 10% de la masa de tierra. El imperio tenía más de 432 millones de habitantes en 1851, más del 35% de la población mundial. Fundada cuando los chinos derrotaron a los mongoles, la dinastía Qing gobernó China desde el siglo XVII hasta el siglo XX, alcanzando la cumbre máxima de su poder en la década del 1800. La República de China asumió el gobierno al final de la dinastía Qing y bueno, ya todos sabemos cómo terminó esa historia. Este también viene siendo uno de los imperios más largos de la humanidad. El Imperio Español. Cuando pensamos en la palabra imperio, muchas personas les llega a la mente guerras de territorio en la Edad Media, pero la mayoría de los más grandes imperios resultan a partir del siglo de las luces. El Imperio Español cubrió 7.72 millones de millas cuadradas de tierra, más del 13% de la masa de tierra. El imperio tenía 68.2 millones de habitantes entre 1740 y 1790, el 12% de la población mundial. El Imperio de España comenzó en los días de Colón y se prolongó hasta algunas partes de África a finales del siglo XX. El idioma español es hoy la segunda lengua más hablada del mundo y considerada por varios como una de las lenguas más bellas habladas, claro, cuando la sabes usar. El Imperio Ruso. Personalmente mi imperio favorito. El Imperio Ruso cubría 9.15 millones de millas cuadradas de tierra, más del 15% de la masa de tierra. El imperio tenía absoluta en Europa y antes de la Primera Guerra Mundial era una de las 5 grandes potencias de Europa. Durante la época del imperio la sociedad se segregó estrictamente en 5 estancamientos sociales. El Imperio Ruso terminó con la sangrienta Revolución Rusa de 1917. 176.4 millones de habitantes en 1913, más del 9% de la población mundial. Rusia fue la última monarquía y como dato curioso dentro de este imperio estuvo Catalina la Grande e Iván el Terrible, quien personalmente fue el mejor gobernante que ha tenido este territorio. El Imperio Mongol. El Imperio Mongol cubrió 9.15 millones de millas cuadradas de tierra, más del 16% de la masa de tierra. El imperio tenía 110 millones de habitantes entre 1270 y 1309, más del 25% de la población mundial de esa época. El imperio más grande y contiguo en la historia. El Imperio Mongol surgió de la unificación de las tribus mongolas turcas bajo el mando de Genghis Khan. Los mongoles tuvieron varios logros avanzados en la tecnología e ideologías durante el imperio. En 1331 la plaga llamada Muerte Negra comenzó la masacre más grande y lenta que llevó al imperio al deterioro, que culminó con la anexión de Mongolia con Rusia en 1783. Personalmente me molesta cuando comparan a Genghis Khan, cuyo nombre real era Temujin, con Alejandro Magno, ya que el Khan empezó desde abajo, conquistó territorios tecnológicamente superiores y jamás estudió el arte de la guerra, a diferencia de Alejandro, que ya había heredado el ejército, la tierra y comenzó a luchar contra los persas cuando estos ya estaban en su decadencia. El Imperio Británico. El Imperio Británico es el más grande imperio que el mundo y la historia haya conocido. Cubrió 13.01 millón de millas cuadradas de tierra, más del 22% de la masa del planeta. El imperio tenía 458 millones de habitantes en 1938, más del 20% de la población mundial. El Imperio Británico comenzó con las colonias de ultramar, establecimientos comerciales, dominios, protectorados y mandatos. La carga financiera de la Primera Guerra Mundial fue el principio del fin para el Imperio Británico. La ocupación por Japón de sus territorios en la Segunda Guerra Mundial y la pérdida de India en 1947 llevó al Imperio Británico al final de sus días.